presentamos esta entrevista con Miguel Truzman. Él es coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Sí, queremos conocer su opinión como representante de la Asociación de Israelitas en Venezuela sobre lo que ha ocurrido desde el pasado sábado. El gobierno de los Estados Unidos lo ha calificado como inexcusable. ¿Nos pudiese brindar su análisis? Bueno, buenos días, gracias por el contacto. Bueno, efectivamente, como todos hemos visto, la humanidad entera ha conocido a primera mano los desastrosos acontecimientos ocurridos a partir de las 6:30 de la mañana del día sábado 7 de octubre en las localidades cercanas a la frontera con Gaza, en donde militantes de Hamas y posiblemente Yihad Islámica también participaron en una refriega donde asesinaron a mansalva a más de 1.200 residentes de esas localidades de los kibutzim. Inclusive hay una fiesta de jóvenes por la paz, por la paz, por la fraternidad, por la coexistencia, donde fueron masacrados más de 300 jóvenes, se dice. Todavía se siguen ubicando cuerpos, lamentablemente, ya que es una zona muy extensa de territorio. Así que lo que ha pasado a partir del 7 de octubre ha sido, como lo definen los analistas y los expertos, un pogrom, una matanza indiscriminada de judíos, niños, ancianos, mujeres, familias enteras. En sus hogares entraban los militantes terroristas de Hamas a asesinar a cuantos judíos se encontraban. Sobre todo vemos las imágenes dantescas de bebés, de pequeñas criaturas degolladas. Esto es algo realmente dantesco, inhumano, es algo nunca Sí, visto, lo que hemos visto en la época nazi, donde fusilaban, entraban a los pueblos, sacaban a los señor judíos de sus Miguel, casas. entendemos que para Occidente es muy difícil poder comprender e interpretar estas imágenes porque nada justifica un atentado como lo que ha ocurrido. Para ponernos en contexto, las personas que se preguntan si es una lucha que tiene que ver por reivindicaciones de territorio o diferencias religiosas, pero ¿por qué la hazaña? ¿Por qué esta manera atroz de proceder? Bueno, el grupo terrorista Hamas, podemos hacer un pequeño recuento histórico. Ellos se crean en 1987. La Franja de Gaza fue ocupada después de la Guerra de Independencia por Egipto. Por 19 años estuvo Egipto en la Franja de Gaza, y después de la Guerra de los 6 días, Israel asume esa posición y entrega totalmente a la Autoridad Nacional Palestina en el año 2005 completamente el 100% de la Franja de Gaza. Lamentablemente para el pueblo palestino, en el 2006 hubo una elección parlamentaria que ganó Hamas. En el 2007 Hamas desarticula todo lo que se da al movimiento de Al-Fatah de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, lo desaloja de Gaza a la fuerza. Inclusive hubo una refriega entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamas, donde hubo más de 200 muertos en esa refriega de 2007, y a partir de ese momento empieza una lanzadera de misiles, de construcción de túneles, porque Hamas, en su texto fundacional, en su documento constitutivo, establece la yihad como elemento fundamental para la exclusión de Israel y de los infieles como tal. Así que aquí no hay una cuestión de reivindicación territorial, ni mucho menos. El objeto fundamental del movimiento terrorista Hamas es la destrucción de Israel y la matanza indiscriminada de judíos. Aquí no hay excusa, no hay ningún motivo ni territorial ni de ningún tipo. Esto es un elemento específicamente religioso, pero del ala radical del Islam. El Islam es una fe de paz, es una fe que en su gran mayoría, en más de su 90%, es una fe que nos lleva a la coexistencia, nos llama a la paz, a la fraternidad, pero lamentablemente hay un grupo, un porcentaje pequeño, pero muy importante por la cantidad de musulmanes que hay en el mundo, que llaman a la yihad, que llaman a la guerra santa en contra de los infieles. En este caso, jamás en contra del pueblo judío y el Estado de Israel.
Bueno, ya los analistas han explicado que no reflejan realmente el sentimiento de los civiles palestinos. En este momento se ha ordenado la evacuación de 1,1 millones de palestinos que están en la zona del norte de la Franja de Gaza. ¿Ha tenido algún tipo de información de testimonios de israelíes cuyos familiares hayan sido, por ejemplo, secuestrados? ¿Qué información tiene sobre lo que ha ocurrido? Bueno, imagínate, tengo mis dos hermanos están en Israel. Mi sobrina, la hija de mi hermano, estuvo en la fiesta por la paz, se salvó milagrosamente de esa catástrofe, de esa masacre contra jóvenes indefensos que estaban bailando, que estaban disfrutando de esa fiesta por la coexistencia. Y bueno, tengo muchos familiares en Israel. En este momento la información que manejo es justamente lo que acaba de decir. Ustedes están bien informados de lo que pasa en Israel día a día y minuto a minuto, porque Israel ha lanzado una información por todos los frentes, como hace Israel siempre, para proteger a los civiles en Palestina y en Judea y Samaria, en donde ha informado la movilización que deben hacer los palestinos del norte de Gaza hacia el sur, porque evidentemente pareciera que van a entrar vía terrestre para tratar de ubicar a los islamistas de Hamas, porque creo que ahorita el objetivo fundamental es desarticular totalmente a este grupo terrorista que ha venido provocando tantos desastres desde la asunción del poder en el 2006-2007 en la Franja de Gaza. Así que creo que ese va a ser el objetivo fundamental y la protección de los civiles en la medida de lo posible. Recordemos que se utilizan a los civiles como escudos humanos. Muchas de las lanzaderas de misiles, de la construcción de túneles, de artefactos explosivos están en escuelas, en hospitales, en lugares civiles, en edificios residenciales. Así que bueno, es una cuestión muy complicada por la densidad poblacional que hay en Gaza. Sí, además que los analistas han hecho mención de que esperemos que no se una a esta guerra la organización también terrorista Hezbollah. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho acto de presencia para demostrar su apoyo al gobierno de Israel, al igual que otros países. ¿Cuáles son las instrucciones que han recibido las personas, sus familiares que están allá sobre qué hacer en los próximos días, cómo resguardarse? Bueno, Israel tiene siempre un sistema, tanto en cada apartamento, de un cuarto seguro, como por supuesto de los refugios, que al sonar la alarma tienen en cuestión de 30 segundos, básicamente, muy poco tiempo para o ir a un cuarto seguro en cada uno de los apartamentos, los edificios residenciales en Israel, o ir al refugio más cercano. Eso es una cuestión que es la vida, el día a día del israelí. Lo que deben entender es justamente que todos estos ataques que vienen dándose, no solo del día sábado, que bueno, ya lo del día sábado escaló a lo más brutal que pueda haber de lo que es la inhumanidad del terrorismo, sino que el día a día del israelí es resguardarse ante tantos ataques misilísticos que día a día el Hamas, desde que asumió el poder, ha venido fraguando contra la población civil israelí. Ahora, en el norte han habido, obviamente, el movimiento Hezbollah. Se dice que Hamas, digamos, con la anuencia del Hezbollah, ha lanzado varios misiles contra el territorio israelí, pero hasta ahora esa frontera se mantiene a buen resguardo. Así que los habitantes de esa zona, obviamente, deben estar muy a la vanguardia de cualquier información, pendiente de cualquier información que suministren las autoridades israelíes y por supuesto con los refugios más cercanos para resguardarse en caso de cualquier conflicto que esperemos Dios mediante, que no se abra otro frente con el movimiento islamista Hezbollah. Señor Miguel, ayer veía un testimonio de un padre que pensaba que era una bendición que su hija estuviese muerta porque estaba bajo el poder de Hamas y de alguna manera reflejaba el infierno que puede representar esto. Quisiera que nos hablara acerca de los rehenes. ¿Tiene información acerca de qué ha pasado con estas posibles negociaciones para lograr sacar a estos rehenes que están bajo el poder de Hamas? ¿Tiene información de algunas personas cuyos hijos o familiares estén en este momento desaparecidos? Bueno, la información que manejamos es que ya el gobierno de Israel y las Fuerzas Armadas han notificado a 120 familias que, bueno, algunos de sus familiares se encuentran en manos de Hamas en Gaza.
También creo que ha salido información de que varios de estos rehenes lamentablemente han fallecido en manos del grupo terrorista. Y justamente lo que está tratando Israel con la imposición de no permitir el acceso de alimentos, de medicinas, de cortar la electricidad y el agua, es para obligar, para presionar a Hamas a devolver a los civiles al territorio israelí para poder después de ese evento entrar en algún tipo de negociación con Egipto, que es el país que siempre ha intermediado en estos elementos. También posiblemente Turquía, inclusive Qatar, podrían servir como elementos catalizadores entre el movimiento terrorista Hamas e Israel. Pero creo que el objetivo, repito, el fundamental de Israel es acabar con ese ala islámica radical, porque los últimos eventos desde hace prácticamente 20 años para acá ha sido que Israel desarticula momentáneamente a esta banda terrorista, pero ellos se siguen rearmando y a cabo de 5, 6, 7 años vuelve nuevamente al ataque. En este momento creo que ya definitivamente Israel ha tomado una decisión de acabar con el liderazgo de este movimiento y que el pueblo palestino pueda definir, porque también el pueblo palestino de Gaza está sufriendo los embates de ser dominados, gobernados por este movimiento radical islámico. Así que creo que es una oportunidad tanto para Israel como para el pueblo palestino para definir y redefinir su destino en función de la fraternidad, en función de la paz, en función de nuevas políticas que no sean del terror, sino sean políticas por la libertad. Sí, esta situación en territorio israelí, también en la Franja de Gaza, ha generado protestas en varias partes del mundo. Incluso en Francia se han visto algunas personas que han sido detenidas en estas últimas horas. Se han anunciado tomar las precauciones los diferentes gobiernos por posibles atentados en este sentido. ¿Qué tan numerosa es la comunidad israelí en Venezuela? Y justamente si ustedes se mantienen unidos, ¿cuál ha sido el llamado en estas últimas horas? Bueno, la comunidad judía de Venezuela es una comunidad sionista, es decir, el sionismo es un movimiento de liberación del pueblo judío en su tierra ancestral, en Eretz Israel. Así que se ha mantenido muy unida en estos aspectos. Justamente ayer tuvimos un acto central en nuestra comunidad donde participó una inmensa mayoría de nuestra población en Venezuela, sobre todo en Caracas, donde estamos más arraigados. Así que nosotros nos mantenemos, informados, atentos, solidarios con lo que está pasando en Israel. Y creo que la gran mayoría de la comunidad judía a nivel mundial está en esa misma sintonía. Muy atentos porque tenemos familiares, amigos, allegados a Israel desde su fundación en el año 48. Así que nosotros nos mantenemos muy pendientes de cualquier llamado que haga el movimiento terrorista Hamas o sus líderes a nivel internacional. Recordemos que la gran mayoría de ellos ni siquiera están en Palestina o en Gaza, están en Qatar, están en otros países del Medio Oriente a buen resguardo, con recursos multimillonarios en sus cuentas personales derivados de supuestamente ayudas humanitarias a la población de Gaza que realmente no lo recibe. Todo el apoyo económico, la gran mayoría del apoyo económico que dan las organizaciones internacionales son utilizados para fines bélicos, para compra de armamento, para fabricación de armamento, inclusive para cuentas bancarias personales de los líderes del movimiento terrorista Hamas. Señor Miguel, gracias por esta información importante en representación de la comunidad israelí en Venezuela. Estaremos atentos a lo que ocurra y feliz día para usted. Bueno, gracias. Que quería, digamos, solo decirte que en Venezuela es la comunidad judía. Israelí son las personas que nacen en Israel. Nosotros somos venezolanos de fe judía. Así que de aquí agradecerles el contacto y por supuesto muy importante la información veraz, una información que sea adaptada a la historia real de lo que pasa en el Medio Oriente. Gracias por presentarnos su visión. Feliz día.